Soy el pastor Juan José Gil. Estamos aquí en una antigua cantera. Digo antigua porque dejó de explotarse. Hubo un tiempo en el que estas piedras fueron extraídas para construcción. A veces eran el fundamento de grandes construcciones, otras veces eran piedras para, producir otro tipo de piedra que pudiera ser ornamental, pero siempre materiales útiles para edificación. Sin embargo, llegado el momento, esta cantera quedó muerta, quedó inútil. ¿Cómo es posible que un lugar que ha sido productivo, cuyas piedras eran sólidas, podríamos decir que eran roca viva, pura, que se podía perfectamente utilizar trabajando con ellas, cómo es posible que se abandone, que se deje muerta? Si observáis estas paredes, se supone que de aquí tenían que extraerse esas piedras. Ahora fijaros con detalle en lo que ocurre en estas paredes. Cada vez están más rotas, cada vez están más quebrantadas, más resquebrajadas. Este es el problema. Lo que se suponía que iba a ser una piedra firme, sólida, de pronto se convierte en una piedra frágil, débil, inútil para construir, peligrosa. De manera que podéis observar todos estos detalles de cómo la piedra se ha resquebrajado, se ha quebrantado de tal manera que ya solo sirve para pintadas, para que jueguen con ella, pues aquellos que están buscando superficies para mancharlas. ¿Cómo es posible que un lugar tan productivo, un lugar que efectivamente había dado trabajo a mucha gente y había sido un material perfecto, útil para la construcción, se abandone? Se llegue un momento en el que ya no sirva para nada más y se deje muerta, se convierta en un cementerio, como vemos que ocurre aquí. Sí, un verdadero cementerio de piedras. ¿Cómo es posible? Bien, me parece que todo esto puede ilustrar perfectamente la situación de la sociedad de hoy. ¿En qué tipo de sociedad vivimos? Vivimos en una sociedad tan sacudida, de tal manera que ha dado lugar a que se resquebrajen los fundamentos. El Salmo 11 nos dice en el versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Si la sociedad pierde su solidez, si se quebranta, si se resquebraja, ¿de qué servirá? ¿Qué se podrá hacer con la gente? Bien, Satanás lo sabe. La serpiente es consciente de este hecho. Sabe perfectamente que si resquebraja, que si rompe los fundamentos de la sociedad, que si rompe los fundamentos de la moral, que si efectivamente llega a quebrantar las piedras, las volverá inútiles. Ya no servirán para cumplir la labor para la cual estaban destinadas. Esto le está pasando a nuestro mundo, le está pasando también a la Iglesia. Somos llamados a ser piedras vivas, fundamentos de la construcción de Dios, de la construcción de su templo, de su iglesia, de su pueblo, de los fundamentos de su ciudad. Y la serpiente lo sabe. Y Satanás está consciente de ello. Y lo que está haciendo con nuestra sociedad, y lo que está haciendo también con el ser humano en particular, y lo que está haciendo con gran parte de la Iglesia, es minar su moral, es confundirla, es empezar a proclamar como bueno aquello que no lo es, contradiciendo la palabra de Dios,
quitando los fundamentos de la Escritura, de manera que lo real ya no se vea como tal, que la gente empiece a creer la mentira, que se empiecen a confundir los hechos. Y entonces parece que ya nada de lo que considerábamos cierto lo sea. Es más, a lo malo se le empieza a llamar bueno, de forma que la gente comienza a pensar, quizá la Biblia no tenga razón. Quizá no deberíamos de ser tan extremistas, de pensar que porque está escrito en la palabra de Dios, deberíamos de seguir sus guías, sus directrices, sus bases, sus fundamentos. No, quizá ahora estamos en una época en que los seres humanos somos los que tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal, no Dios y su palabra. ¿Es eso lo que está pasando? ¿A ti qué te parece? ¿No te parece más bien que estamos cambiando la verdad por la mentira? ¿No te parece que incluso estamos disfrutando, o gran parte de la iglesia esté disfrutando, la injusticia? Y cuando hablo de injusticia, me estoy refiriendo precisamente a cambiar lo que viene de Dios por lo que viene del ser humano. O peor aún, a cambiar la revelación que hemos recibido del cielo por la mentira de Satanás, por la astucia de la serpiente. Y cuando empezamos a creer a la serpiente, y cuando empezamos a adoptar su moral, su forma de ver las cosas, entonces el engaño comienza a penetrar en el corazón de los seres humanos y puede penetrar, y estoy convencido de que lo hace, en el corazón de los creyentes. De manera que dejemos de ser útiles para Dios, de forma que ya no podamos ser edificados como piedras vivas, de forma que ya no podamos ser una base sólida para una sociedad tremendamente necesitada de valores y principios. Es una pena, es una desgracia, porque siguiendo ese curso, avanzando por ese camino, llegamos a un momento en el que ya de ninguna forma seremos útiles, ni para nosotros mismos, ni para nuestra familia, ni para nuestra sociedad, ni para nuestra iglesia, ni para Dios. Nos habremos tragado el veneno de la serpiente. Él minará nuestra moral, o ella minará nuestra moral, minará nuestra mentalidad, irá resquebrajando los valores, los principios santos dentro de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de manera que ya no los veamos así, que ya no tengan consistencia, que ya no sean sólidos, fuertes en nosotros. Por el contrario, comenzarán a resquebrajarse y convertir al creyente en una piedra rota, en una piedra resquebrajada y por tanto inútil. Es triste, es muy triste pensarlo, verlo, comprobarlo, pero esa es la desgracia de nuestra situación actual, que estamos siendo atacados, conmovidos, sacudidos por la moral errónea, pervertida de la serpiente, que nos está diciendo que Dios no tiene razón, que quien tiene que tomar las decisiones somos nosotros, que Dios no sabe, que somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas y las decisiones de qué es bueno y qué es malo. Es el mismo engaño de siempre, desde el principio. ¿No es esa la sociedad en la que estamos inmersos? ¿No estamos viendo cada vez más
desde los fundamentos de esta sociedad, como es el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema político, el sistema financiero, tantos fundamentos que habíamos considerado que, edificándolos en los principios y valores cristianos, podrían ser suficientemente sólidos como para sostener a una sociedad justa, se están resquebrajando, están perdiendo su consistencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hará el justo? Porque si continuamos el discurso de la serpiente, si continuamos por el rumbo que nos fija, si cedemos de nuestros valores y principios para seguir los suyos, seremos desechados. Esta sociedad ya está dando señales de merecer ser desechada. Es una situación tremenda, profundamente triste, porque en ello nos va el futuro. ¿Qué futuro le cabe a una sociedad que abandona los principios y valores cristianos para adoptar una locura? Para empezar a creerse que lo que no tiene ni pies ni cabeza, de pronto es lo correcto. Empezar a adoptar pensamientos, ideas que muchos llaman progresistas, pero que no es otra cosa que el progreso de la serpiente, que está rodeando a la sociedad, está inyectándole su veneno, está apretándola de forma que ahoga, que quita la vida, que deshace cualquier propósito santo, divino, por el cual Dios nos puso en este mundo, en esta tierra, y nos reduce a una pared rota, quebrantada, a unas piedras desechadas, inútiles. Esta sociedad merece, casi como ninguna otra, los juicios de Dios. Por mucho menos que esto, Dios tuvo que intervenir y hacer limpieza. Y sin duda lo volverá a hacer. Y es por eso que la Escritura nos dice: salid de en medio de ellos y apartaos. No estéis llamados a ser piedras inútiles, desechadas, corrompidas, quebrantadas. Estéis llamados a ser piedras vivas, íntegras, tomadas por Dios para su edificio eterno, para ese lugar de gloria, de paz, de felicidad, que permanecerá para siempre en los cielos, que hará que esta tierra de nuevo merezca la pena ser vivida. Una nueva tierra con un nuevo propósito, renovado, reestructurado por Dios, hecho a su imagen y semejanza. No te dejes llevar por todo aquello que contradiga la verdad, la palabra de Dios, los valores y principios establecidos en la Biblia, en las Escrituras. Vuelve al Verbo hecho carne, a la palabra de Dios que vino al mundo para iluminar nuestro caminar. Algunos han estado diciendo que ahora llega el gran avivamiento, como si de pronto la tierra, la humanidad, la sociedad se fuera a despertar para ver que Dios tenía razón, que lo único que merece la pena es seguirle a Él, pero no es lo que dice la Escritura. Jesús se preguntó: cuando el Hijo del Hombre regrese,
hallará fe en la tierra. Lo que nos dice más bien la Escritura es que la sociedad va a esto, al quebranto, a la pérdida, a la apostasía, a ser desechados, porque ya no servirán. Dios no podrá valerse de ellos. ¿Es esa tu posición actual? ¿Estás dejándote llevar por el terremoto de la serpiente que ha sacudido la sociedad y destruido sus valores? Aún podemos ser esas piedras firmes si nos mantenemos fieles a nuestro Señor hasta que Él vuelva. ¿Es esa tu decisión? ¿Es esa tu determinación? Espero que sí. Estemos firmes en Él como nunca antes. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca, que cuando venga el Señor nos encuentre listos para ser trasladados a los fundamentos eternos. Que el Señor os bendiga.